Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios primeramente por su fidelidad, por la oportunidad que nos brinda nuevamente de predicar su palabra. Gracias al pastor Didi y su esposa por la invitación. Vamos a hacer una oración y démosle gracias a Él por todo lo que ha hecho y hará y por la misericordia de Él. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad primeramente y porque nos permite nuevamente alzar nuestros ojos al cielo. Podemos respirar, Señor, un aire gratuito, un aire que tú nos das, Señor, sin ningún costo. Padre, toma tu palabra y toma cada oyente en esta noche, Padre, bendícelo y que su corazón esté dispuesto a recibir la palabra que tú quieres, Señor amado, para cada uno conforme a la necesidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, en esta noche vamos a compartir la palabra apoyados en el capítulo 37 de Génesis y el título es La esperanza que no avergüenza. Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de una opción de ánimo, de aliento. Y vamos a tratar el texto de José. Voy a parafrasear algunos versículos para no leer todo el capítulo, pues siempre es extenso. Ya a usted le quedará de parte suya leerlo, compartirlo en su casa. Génesis 37, la esperanza que no avergüenza. Primero vamos a hablar, existe un hombre que se llama Jacob. Él tiene varios hijos y entre ellos está José. José es vendido por sus hermanos, sería el título que tiene el capítulo 37. Todos son pastores de ovejas, todos apacientan ovejas. Jacob encarga a José para que esté pendiente de sus hermanos en cuanto al cuidado de las ovejas. Entonces él va y mira qué está pasando y viene y le rinde informe a su padre para controlar lo que está pasando. Esto es causa de rivalidad entre sus hermanos. Pero podemos tener en cuenta también que Jacob descarga cierta confianza sobre José, dándole este rol. Tenemos en cuenta también que José es uno de los hijos menores, y por lo cual él lo adquiere más, lo tiene en más aprecio que sus demás hermanos que tal vez ya están más mayores. Su padre le teje una túnica de colores. Esto aumenta aún más la rabia que sus hermanos tienen sobre él. La rivalidad crece. José tiene un don. Dios le muestra a través de los sueños su futuro y el de su familia. Esto también, ¿qué hace? Esto también hace que crezca más el resentimiento que tienen contra José. En el versículo 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua allí. Verso 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea que no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas
a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica de sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él conoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado, amigo, hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos a analizar un poco qué es la palabra esperanza. Unas definiciones que pudimos encontrar dice: la esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros deseos. La esperanza es lo contrario a la desesperanza y, como tal, muchas veces sirve como asidero moral para no caer en el desaliento, para no perder la serenidad ni perder la vista de aquello que se anhela alcanzar. De allí que la esperanza alimente positivamente nuestras aspiraciones. Leído el texto de José, nos damos cuenta que hay una situación familiar. Hay una situación donde se presenta una rivalidad entre hermanos. José es hijo de otra madre diferente a la de sus hermanos. Si hablamos de Rubén, Rubén tenía su propia madre, pero José tenía otra mamá. Allí se presenta una situación que si traemos al presente, a nuestra actualidad, se da mucho. No es raro mirar en muchas familias donde la mamá tiene varios hijos con diferentes papás. No es raro también o ver al papá que tiene sus hijos con diferentes mamás. Entonces aquí vemos una situación de diferencia entre hermanos, una diferencia familiar. Si hemos mirado las noticias nos damos cuenta que hay situaciones la cual nos prestan un panorama no muy alentador respecto de la familia. En esta pandemia nos damos cuenta que hay encierros obligados y ahora pues ya hay libertad para salir, hay libertad para mirar otros ambientes, pero tenemos que darnos cuenta que antes mostraban en las noticias situaciones tan complicadas como la muerte o el maltrato de un integrante de la familia, en este caso donde más se sufre es la mujer. Pude notar y buscar en internet algunas noticias o mirar, consultar algunos titulares, entre los cuales encontré el siguiente. El titular dice: violencia de víctimas domésticas atrapadas durante la pandemia. Una mujer palestina del campamento de refugiados Bureir, uno de los más pobres y hacinados ubicados en el centro de Franja de Gaza, había sido víctima de maltratos físicos y verbales por parte de su marido durante mucho tiempo. Con la pandemia, la situación se agravó y el abuso se convirtió en algo cotidiano. A veces siento que todo es una pesadilla y que tarde o temprano me despertaré, pero la pesadilla nunca termina y no sé cuánto tiempo más podré aguantar, dijo al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Alessandra cuenta que cree que la guerra silenciosa que su exmarido estaba librando con ella se intensificó durante la cuarentena. Ambos vivían en el mismo piso con sus dos hijos de Kiev, Ucrania, y Alessandra sentía que no tenía escapatoria. Le daba miedo pedir ayuda porque sabía que él podría espiar sus llamadas. Alessandra se encuentra entre millones de víctimas de violencia contra las mujeres y las niñas que se ha intensificado desde el brote del COVID-19. Como nos cuenta la ONU, mujeres en este artículo, incluso antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido
violencia sexual o física por parte de su compañero sentimental o múltiples afectos de bienestar a las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías y participar de ella. Hemos podido darnos cuenta de dos situaciones bastante parecidas. En el primer caso vemos la violencia hacia un hermano, hacia un hijo, pero no por parte del padre, sino por parte de sus hermanos. En el caso que leemos en la noticia ahorita, vemos el maltrato y el abuso contra la mujer, contra la esposa, contra la madre, contra la hija, porque no solamente es esposa, es una hija, es una hermana, es una tía, puede ser hasta una abuela, podrá ser en el futuro. Cuando miramos el caso de Job, en el caso de Job nos damos cuenta que también él vivió una situación, pero no porque de parte de algún familiar, la vivió porque Dios permitió que el enemigo, Satanás, contemplara al hombre íntegro, al hombre que se sostuvo en su fe, aún en su detrimento, no renegó de Dios. Es tanto que en la misma familia, su esposa llega al punto de decirle, ¿aún retienes tu integridad? Renuncia, reniega de tu Dios y muérete. Era la familia. En este caso tenemos una situación muy complicada y es de familiares. Familiares. Tenemos un problema de sociedad, un problema que va mirando los niños, un problema que se va aumentando y tanto que la sociedad se denigra, es el núcleo central de la sociedad y se está debilitando. ¿En dónde? En el seno de la familia. Vamos a leer acá en Primera de Juan 2:3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Son situaciones que podemos mirar que Dios nos da una esperanza. Dios es nuestra esperanza. En Él tenemos la confianza plena de que vamos a ser transformados, que nuestras sociedades pueden ser transformadas por el impacto que nosotros podamos transmitir a través de nuestras oraciones, de nuestra intercesión, de nuestro servicio. Estamos llamados para eso. Dios no se olvida para siempre del menesteroso. Nos dice el Salmo 9:18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá. Dice el Salmo 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. José no renegó, Job no renegó. Y muchos de los que vemos en la Biblia, muchos de los patriarcas esperaron en Dios y alcanzaron la meta, alcanzaron el objetivo, alcanzaron la recompensa de sus hechos. En 2 de Tesalonicenses 2:16-17 nos dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En Dios tenemos la esperanza, en Dios tenemos la firmeza y consolación. En estos tiempos de pandemia, si usted ve que alguien está padeciendo asedio, acoso, maltrato, no se quede callado. No se quede callado. Y puede sonar a frase de cajón, denuncie. ¿Por qué? Porque podemos estar salvando una vida. ¿Qué tal si nosotros no nos manifestamos y muere esa persona? ¿Cómo nos va a quedar ese remordimiento? La conciencia, ¿cómo nos va a quedar? No nos vamos a sentir tranquilos. Tenemos una esperanza. Dios nos confortará. Dios está con nosotros. Dios no se ha olvidado de lo que creó. Él dice, se podrá olvidar la mujer. Se podrá olvidar la mujer. Pero Dios no se va a olvidar de lo que Él creó. Y tú eres la creación de Dios. Y yo soy la creación de Dios. Y Él no se va a olvidar de nosotros. Tengámoslo por seguro. Y en este día vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Por todo lo que está haciendo. Y por todo lo que hará. Repose en Dios. Repose en su Hacedor. No desfallezca. No pierda la esperanza. Dios está con nosotros. Pongamos la confianza en nuestro Dios. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. No lo olvidemos. Él es nuestra fortaleza. Gocémonos aún en medio de la tribulación. No estamos perdidos. No tenemos la pelea perdida. Dios pelea por nosotros. Dios les bendiga.